Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Estamos contigo, mi querido maestro Jaime Ibáñez Pacheco, hablando de temas en los que creo que vale la pena darle un seguimiento. Nosotros mismos, aquí en el programa, ¿qué hacemos con toda esta vasta información? Precisa información como tú la manejas, para que no desaprovechemos todo esto que tú nos expones. Hoy has hablado de este investigador americano Davidson, y de esas coincidencias. Sí. ¿Tú tienes coincidencias con él? Sí, definitivamente. ¿Qué hacemos para poder mantener esta información y sobre todo utilizarla? Hacer que funcionen las cosas. Bueno, mira, yo creo que el Congreso, si tuviéramos una república en lugar de una democracia, que yo no sé, es nomás por el afán de copiarles a los americanos. A ellos les funciona, es su país, es su régimen, están contentos con él, les funciona su régimen político, les funciona su educación. Nosotros no tenemos por qué seguirlo, ni nos obligan a seguirlo. Lo curioso es que es gratuito, nosotros lo seguimos porque queremos. A nosotros nos serviría mucho más una república. Yo diría en términos gruesos que una república es más decente que una democracia. Y con una república tendríamos entonces un poder legislativo que es el que representa al pueblo, gobernando, y no a un gobierno. Es decir, para mí la diferencia fundamental, sé que muchos dirán que no es cierto y que no estarán de acuerdo conmigo, ojalá lo digan. Para mí la diferencia fundamental entre una democracia y una república, y que pone las basas, ya le quiero cambiar el sexo, las basas a favor de la república, es la siguiente. En una democracia, el pueblo elige, cuando las elecciones son correctas, elige a un gobierno, y le entrega el poder. Cierto. O sea, ya no lo tiene el pueblo, después de las elecciones lo tiene el gobierno, que ese pueblo eligió, vamos a decirlo así. Sí. Entonces, el gobierno hace y deshace y no hay forma de controlarlo. Por eso las democracias son básicamente malas, porque el pueblo pierde el control del gobierno que él mismo nombró. Cierto, sí. En cambio, en una república, el poder legislativo, que ahora sí por lógica de la buena, es el que representa al pueblo, es el que manda. Y los poderes ejecutivo y judicial están al servicio del poder legislativo, porque el poder legislativo representa al pueblo, o sea, el pueblo está gobernando. En la democracia el pueblo no puede gobernar, nombra un gobierno y ahí lo que sale. Sí. Lo que necesitamos es una república, más que una democracia. Y fundamentalmente, una república, pues quizás con un régimen parlamentario, donde efectivamente uno de los diputados es nombrado por el primer ministro por el conjunto de sus compañeros. Y entonces ese diputado es como un enlace vivo, porque sigue siendo diputado, es el representante de un sector X del pueblo, y luego es el que gobierna. O sea, es como un puente. En la democracia no. La democracia no está bien estructurada porque el pueblo pierde sus derechos al cederlos a un gobierno. Sí. Una república nos vendría mucho mejor. Y desde luego, pues en una república el poder legislativo podría ocuparse entonces sí con mayores facultades, entre otros problemas de la educación, por ejemplo, y organizar de veras un debate científico, no político, ¿no? Un debate científico sobre educación. Porque no podemos mandar estudiantes a Estados Unidos a estudiar educación. Ellos tienen otras necesidades, tienen otras cuestiones diferentes. No podemos copiar el sistema gringo. Ellos efectivamente tienen un sistema fuertemente aristocrático. Yo comentaba aquí en alguna ocasión que la Universidad de Stanford se preciaba de recibir solo a 6 alumnos de 100 que solicitaba.
Nosotros no podemos hacer eso, nosotros somos un país subdesarrollado, nosotros necesitamos meter a todos a la educación superior o por lo menos a la preparatoria. Como yo lo he dicho aquí, incluso los tontos, como servidor, tenemos que ir a la universidad, no se puede desperdiciar este poquito talento que tenemos, si es que lo tenemos. Hay que entender las diferencias, hay que entender las cuestiones. Ahora, aquí entramos a un tema que es un tema delicado, el neoliberalismo. El neoliberalismo. Donde la tendencia es que pues la educación pública cada vez sea más pequeña y crezca la educación privada. Pero además el neoliberalismo está retirado en todo el mundo, en el mundo se nos está entrando con fuerza, porque siempre llegamos atrasados a la historia nosotros. Es en México. Aquí está entrando cuando en otro lado se está desapareciendo, o por lo menos está enfrentando muy serios conflictos. Hay países como España, misma Francia, Italia, que lo están resintiendo. Y hay países como Rusia que curiosamente se mantiene al margen, Rusia y China se mantienen al margen, le dicen sí, vamos a globalizarnos, pero no se globalizan, no es cierto. Bueno, la misma Inglaterra en la etapa hace siglos, ¿no? En la etapa en que la cuestión de los mercados entró por ahí como ideología, los mismos productores ingleses le dijeron al rey, no, nada de igualdad de oportunidades, protéganos a nosotros, vamos a proteger los negocios y la industria inglesa. Y ahí el resto del mundo que se les arregle como pueda. Que curiosamente es lo que hacen también los norteamericanos se protegen ellos y piden que los demás no se protejan, o sea que los demás se abran. Que eso los ha ayudado a dominar el mundo, claro, con esa mentalidad, todo para mí, nada para los demás, pues sí. Pero además no es seguro que prevalezca, ¿eh? No es cierto eso de que a final de cuentas todo el mundo se someterá a las leyes del mercado. No es cierto, porque Rusia y China no lo están haciendo. Ahora, bajo esta perspectiva, ¿qué nos queda hacer entonces en México? ¿Quién escucha? ¿A quién se podemos dirigir? No se puede dirigir a nadie. Yo creo que la gente tiene que entender, yo creo que tiene que reunirse, tiene que hablar, tiene que comentar, que creo que es lo que se está haciendo. Cada día hay más ONGs, por ejemplo, y uniones de esto y de aquello. Es decir, yo creo que por primera vez en la historia de México, después de 200 años, está naciendo la sociedad civil, o está queriendo nacer la sociedad civil. Con una sociedad civil fuerte, no hay desmanes del gobierno, ¿eh? Porque la función de la sociedad civil fuerte es amarrarle las manos a los gobernantes. Todos los gobernantes son malos por principio, ¿no? No hay gobernante bueno. Todos los gobernantes son malos, igual que todos los gobiernos son malos. Bueno, son como la prostitución, son una necesidad, ¿no? Es peor, sería peor no tener gobierno que tener un gobierno malo, eso hay que verlo. Es peor el caos que un gobierno que no funcione muy bien. Si el gobierno no funciona muy bien, razón de más para que la sociedad civil sí funcione. Pero en una sociedad como la mexicana, que nunca no se había enterado, por lo menos que era sociedad civil, bueno, pues todo era quejarse del gobierno, ¿no? ¿Que por qué hay inseguridad en México? Pues quizás porque en el pueblito más chiquito de México la gente no se reúne y dice, señor, queremos una escuela, aquí estamos pagando impuestos y construyamos una escuela decente y no somos maestros decentes, ¿no? Pues quizás porque la sociedad civil no se levanta, ¿no? Quizá porque la gente no se reúne, no hace valer sus derechos, cívica y tranquilamente, para que no tenga que hacerlos valer después, violentamente. Porque también pasa lo que pasa, ¿por qué? Porque nosotros hace 30, 40 o 50 años nos dijimos, a ver, vamos a ver cómo se hacen las cosas, ¿no? Un momento, tú eres gobierno, no, pero no te creas mucho, tú dependes de nosotros, ¿no? Claro. Nosotros te pagamos. Todos contribuimos con nuestros 2, 3 pesos al erario público, ¿no? No es para que te lo robes, ¿eh?
y controles serios y tomar en serio las leyes. Yo tengo la impresión, me lo dijeron bien en secundaria, creo que la Constitución mexicana era la más avanzada del mundo, pero que nadie le hacía caso, porque por supuesto es un papel. Cuando no se quieren resolver las cosas en México, se nombra una comisión. Que la gente se está muriendo de hambre, vamos a nombrar una comisión para que estudie el asunto. Que esto, que aquello, se pronuncia un discurso prometiendo que se van a resolver las cosas y que ya no va a haber hambre en el futuro. Jaime, siempre caemos en el tema de la educación. Siempre. Porque todo eso que tú mencionas tiene que ver precisamente con la educación que tenemos en México. ¿Por qué razón? ¿Y sabes qué es la educación en México? Una porquería. No sirve para un carajo. Está fuera de tiempo, fuera de época, fuera de la biología, fuera de todo. Así no sirve, no ha servido para estudiar un problema serio. Bueno, los mexicanos somos tontos, a lo mejor sí, a lo mejor no, no lo sé, a lo mejor es cultural, lo que tú quieras y gustes. Bueno, ¿cómo hacemos que los niños aprendan a pensar? No me interesa que repita cosas, yo creo que volvemos otra vez a la frase del secretario. Ahí está el problema de México, se necesita un modelo con siete palabras y sea aritmética, ¿no? Sí, necesita un modelo que no sea solo de educación, que no sea de memorización. Ahí está el problema. ¿Por qué no? Hay mucha gente inteligente, ¿por qué no? A ver, ¿qué se le puede agregar a un modelo? Lo de memorización también tiene que estudiarse, pero más o menos funciona, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué le falta? No, pues que la comprensión. Bueno, ¿con qué se come eso? ¿Cómo se va a incluir en los libros de texto? ¿Cómo se explica a los jóvenes? ¿Cómo se hace que aprendan a comprender? Entonces, todo politiquitas y que se van a otorgar tantos miles de millones más y que se promete arreglar las ventanas de las escuelitas. Todo eso está muy bien. Todo eso está muy bien. No más que un país puede tener escuelas de oro y tener mala educación. Se dan casos. Claro. Y al revés, a veces hay niños en algunos países estudiando en el monte, que además es más sano, a la intemperie, y excelente, ¿no? Sí. Entonces sí se pueden hacer cosas, pero hay que tomarlo en serio. Y hay que ver si muchos de los funcionarios pues son como nuestros niños que no pueden comprender. En cuyo caso diríamos que tenemos una tradición cultural en México deficiente, que no nos hemos educado los mexicanos a nosotros mismos lo suficiente, pues precisamente para comprender. Porque cuando yo escucho a muchos funcionarios tengo la impresión exactamente de que estoy escuchando a niños de primaria que no comprenden lo que leen. Porque no solo se leen signos, se leen situaciones. Lo que tú comentabas, por ejemplo, de esta magnífica conferencia del Dr. Davison. Sí. ¿Qué sucede con eso? ¿Se va a hacer algo? ¿Cómo se leyó? ¿Cómo se leyó el evento? Los que estábamos ahí, que éramos, no sé, 300 personas, ¿no? Entre investigadores, funcionarios, diputados, visitantes, el personal, ¿no? Las chicas que atienden con mucha generosidad, en fin. ¿Qué se va? ¿Cómo se lee esa situación? Aquí nos está diciendo este señor que falta esto y esto, ¿qué vamos a hacer con eso? Pues nos dejas picados con el tema, mi querido Jaime. Llegamos al final. Te agradezco muchísimo, como siempre, tu valiosísima participación. Gracias, Isabel. Nos veremos un poco más tarde, nuevamente con el maestro Jaime Villegas Pacheco. Gracias. No saben leer. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.
Canal Patrio,